Hola Cristian Orión Estrada Reyes, este es otro cuento original de tu abuelo Gonzalo para ti, para que te lo pongan ahorita que eres un bebé y lo tengas, para cuando ya no seas un bebé y te acuerdes que tu abuelito siempre pensaba en platicarte cosas, en contarte cosas. Este cuento se llama El abuelo y su conejo. Hace mucho tiempo un señor vivía, como en muchos de mis cuentos, en una llanura, un rancho así muy bonito, cerca de un pueblito. Cuando él era niño era un pueblito chiquito, muy bonito, muy tranquilo, y él y su familia vivían en la propiedad que tenían fuera del pueblo. Como te digo, había una llanura y luego de esa llanura había un arroyito y había un bosque, así los lugares muy bonitos que a mí me gustan en mi imaginación. Y él ahí creció. Ahí crecieron sus hermanos y los hermanos se fueron a vivir al pueblo, se fueron a vivir a la ciudad, pero a él le gustaba mucho el rancho. Él ahí se quedó. Cuando su papá y su mamá se fueron al cielo, él se quedó en el rancho. Luego, ya cuando era un hombre, conoció a una mujer de la que se enamoró, se casaron y ella, muy gustosa, se fue a vivir al rancho con él, y él ahí cultivaba sus cosechas. Ahí también tenía él sus animalitos, tenía sus vacas, tenía unas chivas, unas borregas, unos puerquitos, tenía su caballo, tenía unos burros. Vivían muy felices ellos en el rancho. Y tuvo sus hijos, tuvieron 3 hijos, tuvo 3 hijas y fueron creciendo y él les daba la vida del rancho. Pero como el pueblo fue creciendo y se fue convirtiendo en una ciudad en lo que él era un joven, y conforme crecieron sus hijos, pues luego él mandaba a sus hijos a estudiar a la escuela en el pueblo, y todos ellos fueron formando su vida, pero la fueron formando en el pueblo. También ellos, como sus tíos, ya no tenían el interés de regresarse a vivir al rancho. Y el señor, él ahí sí vivió toda su vida. Sus hijos y sus hijas crecieron, se casaron y hacían sus vidas en el rancho. En el pueblo, perdón, no en el rancho. Y el señor ahí vivía hasta que ya se quedó solito, porque su esposa también se fue al cielo. Ya él vivía ahí solito. Y sus hijos y sus hijas iban a visitarlo, pero pues él ahí quedaba en su casa y ellos se regresaban a sus casas. Y ya cuando él se fue haciendo viejo y que ellos empezaron a tener sus propias familias, tuvieron sus hijos, sus hijas, iban creciendo en la ciudad pequeña. De vez en cuando iban a visitar al abuelito. Iban y lo veían, pero pues él ahí solito. Unos iban a visitarlos cuando estaban chicos, ya más grandes iban menos. A unos sí les gustaba el rancho, a otros no, pero de todas maneras todos iban. Y hubo un nieto que desde chiquito le gustaba mucho ir al rancho. Y le decía a su papá, que era el hijo de su abuelito, le decía: papá, ¿por qué no nos vamos a vivir al rancho con mi abuelito? Y el papá le decía: no, hijo, es que la vida del rancho es muy difícil, es más bonito aquí en la ciudad. Mira, aquí tenemos todas las comodidades, están las calles pavimentadas, está todo muy bonito, hay televisión, están las escuelas cercas, y en el rancho está muy solo, aquí está mejor la vida. Pero ese niño, cada que iba a visitar a su abuelito al rancho, él se encantaba, le gustaba muchísimo, se le hacía muy bonito. Y ya vio él, conforme fue creciendo, que su abuelito tenía un jardín que tenía ahí enfrente de su casa, y en la casa tenía ahí un tejabancito, un tejado donde él salía en su silla y se ponía a ver su jardín y lo cultivaba. Y ese jardín, conforme pasó el tiempo, lo empezó a hacer de puras verduras. Tenía lechugas, tenía zanahorias, tenía brócoli, tenía apio, tenía repollos, muchas verduras de ese tipo. Pero el hijo decía: abuelito, cuando iba su nieto, perdón, le decía: abuelito, ¿qué haces con todas esas verduras que sacas? Yo nunca veo que las lleves a vender al pueblo, ni que le des a nadie, nada más tienes tus verduras. Y el abuelito le contó: es que tengo un secreto. Y su nieto le dijo: ¿cuál es el secreto? Dice: pues el secreto es de que este jardín que tengo yo, estos cultivos, son para mis amigos. ¿Qué amigos, abuelito? Dice: es que tú no conoces mis amigos. Ocupas de venir una mañana, quédate a dormir una noche y tienes que levantarte muy tempranito antes de que salga el sol para que conozcas a mis amigos. Y ya entonces el nieto le dijo a su papá: papá, yo quiero quedarme a dormir con mi abuelito una noche porque me va a presentar a sus amigos. Y el papá le preguntó: ¿cuáles amigos? ¿Tu abuelito qué amigos tiene allá en el rancho?
Y ya le dice el nieto, pues es lo que quiero averiguar. Él dice que tiene sus amigos, que todas las verduras y legumbres que él cría en su jardín, que son para sus amigos, porque yo le pregunté que por qué yo nunca veía que él se las comía, ni veía que las sacaba para vender, y que nada más ahí las tenía. Me dice que eran para sus amigos, y que si los quiero conocer tengo que ir para estar ahí muy tempranito cuando salga el sol. El papá, no, olvídalo, tu abuelito se le va la onda, ya no sabe lo que dice. Tú no te preocupes por eso, déjalo, ¿cuáles amigos y qué sus amigos? Y ya, pero el nieto pues que tenía la curiosidad y él les insistía muy seguido a su mamá y a su papá, yo quiero ir a dormir a la casa de mi abuelito, al rancho, para conocer sus amigos. Y ya hasta que la mamá un día le dijo al papá, déjalo que vaya, pues si su abuelo quiere presentarle a sus amigos, pues ¿cuáles amigos? Déjalo, pues es nada más el niño, pues que esté con su abuelito. Y ya por fin el papá un día le dio permiso. Está bien, cuando vayamos con tu abuelito tú te vas a quedar ahí a dormir. Así pasó. Y ya cuando su papá y su mamá se regresaron a la ciudad y él se quedó en el rancho con el abuelito le preguntaba, abuelito, ¿y cuándo voy a ver a tus amigos? ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Y cómo son tus amigos? ¿Y cómo se llaman tus amigos? ¿Y qué hacen tus amigos? Y el abuelito lo miraba con una sonrisa y le decía, espérate, ya mañana, antes de que salga el sol, conocerás a mis amigos. Pues el niño muy ansioso quería ya que saliera el sol, pero el abuelito, tienes que dormir primero. Pues ya él decía, no abuelito, no puedo dormir, estoy muy nervioso, quiero conocer a tus amigos. Dice, tienes que dormir porque si no te duermes no va a salir el sol. Pues ándale, el niño ya entonces se acostó a dormir, se quedó dormido y el abuelito lo dejó que durmiera y él también se acostó a descansar y ya en la mañana, muy tempranito antes de que saliera el sol, lo despertó. Y ya cuando lo despertó le dice, ahora sí vamos para que veas a mis amigos. Vente. Ya se lo llevó y lo llevó allá afuera al paticito ahí tapado que tenía con el tejabán. Y se sentaron en unas sillas, unos equipales muy cómodos. Y le dice, mira, aquí quédate. Y ya le sacó una cobijita y lo cobijó para que no tuviera frío. Dice, quédate muy calladito y vas a conocer a mis amigos. El niño pues tenía los ojos abiertos muy grandes y viendo a ver cuándo llegaban esas gentes, esos señores que eran los amigos de su abuelito. Pero él miraba hacia el camino y se quedaba viendo al camino y no veía que llegaba nadie. No veía nada y dice, abuelito, ¿van a venir en carro? No, mi hijo, espérate, ya vas a ver cuándo lleguen. Abuelito, ¿van a venir en caballos? No, hijo, espérate, no, vas a ver ya cuándo lleguen. ¿Van a venir caminando entonces? Espérate, ya los verás. Pero tienes que quedarte calladito porque si haces mucho ruido, a lo mejor no vienen. Pues ya el niño entonces se quedó callado y allí estaba sentado junto al abuelito. Y el abuelito le dijo en un susurro, ya vienen, fíjate. Y el niño no veía a nadie, no veía nada. Pero ándale que ya empezaba a salir la luz del sol y ya cuando estaba amaneciendo y empezó a ver que se venían arrimando unos bultitos y él decía, ¿son piedras? Pero las piedras no caminan. Y veía que esas como piedras saltaban, de poco en poquito saltaban y se iban arrimando. Y ya cuando vio más cerca vio que eran conejos. Eran muchos conejos. Y se iban arrimando los conejos y ándale que un conejo ya que venía hasta atrás, que se veía ya hasta tenía canas, era un conejo ya viejito. Él no brincaba tanto, los otros corrían y brincaban, arrimándose muy contentos hacia el jardín. Y el otro venía más lento, más despacito. Y al abuelito entonces le dijo, aquí quédate, calladito. Se paró y fue y abrió la puerta que tenía en el cerco del jardín que daba hacia el llano. Y los conejitos todos corrieron hacia adentro y cada uno se iban se fue a las lechugas, otro se fue a las zanahorias, otro se fue a los coles, otro se fue a los betabeles, así todos a una de verdura o fruta, lo que más les gustaba, y a empezar a comer. Y el conejo viejito ese no se metió al jardín, ese se fue y se arrimó hasta el equipal del abuelito. Y el abuelito cuando entró al jardín llegó y sacó unos betabeles morados muy bonitos y le sacudió la tierra y se fue y se sentó. Y ese conejo ya viejito se arrimó ahí con el abuelito del niño y el abuelito le dio un betabel y el conejito ahí se sentó y empezó a comerse su betabel y dejaba de comerlo y se le quedaba viendo al viejito. Pues todos los conejitos comieron hasta que se llenaron y se empezaron, ya cuando había salido el sol, se empezaron a retirar y el conejo viejito ya se había acabado su betabel. Y ya entonces duró un ratito ahí, ya veía al viejito y el viejito lo veía a él, y el viejito lo empezó a acariciar y le dijo a su nieto,
Mira, estos son mis amigos. Todas las mañanas ellos vienen y aquí conmigo, mientras yo me tomo mi café, ellos comen de las verduras que yo les crío. Estas son especialmente para ellos. Y este que ves aquí se llama bolita de nieve, porque su cola es blanca, blanca, como una bolita de nieve. Así le puse, pero ya ahora pues más bien parece bola de nieve porque ya se está volviendo blanco con las canas. Ya está viejito como yo. Pero él es el primero que vino y cuando venía yo no sabía qué hacer, no tenía el jardín para darle nada, porque lo que criaba en ese tiempo eran puras flores, pero yo veía que él se arrimaba y a buscar y comer de las hierbitas. Y pues vi que él no me tenía miedo y él volteaba y se me quedaba viendo y se hizo mi amigo. Y entonces fue cuando yo empecé a sembrar para que él viniera a comer. Y todos los días él viene. Muchos días no viene nadie a verme. No vienen mis hijos, no vienen mis hijas. Tu abuelita ya está en el cielo y ella no puede. Y sé que hay días que me la paso solo todo el día. Pero todos los días cuando me voy a dormir, sé que al día siguiente va a venir mi amigo el conejito, el bolita de nieve, y van a venir sus hijos, sus hijas, sus nietos, bisnietos, y para todos les voy a tener comida. Y esa era la historia de los amigos del abuelito. Ojalá y te guste. Adiós, mi bebé.